era una tierna niña que vivía a orillas de un riachuelo. Cada mañana al despertar escuchaba el sonido que hacían las movedizas aguas al arrastrar pequeñas piedrecillas de colores que a ella tanto le gustaban. La llegada del amanecer era música para sus oídos. Disfrutaba los rayos del sol y el trinar de los pajarillos. Luego de contemplarlos volando a su alrededor, trataba de imitarlos con una voz extraordinariamente angelical. Es así que sus melódicos cantos y su dulce vocecilla alborotaba y despertaba a los demás miembros de la familia. Una mañana sintió que arrojaban piedras a su ventana. Entonces salió a divisar y averiguar qué pasaba, pero no pudo ver a nadie. Solo llegó a contemplar que en diferentes puntos del riachuelo se habían formado una especie de remolinos rodeados de burbujas. Estas se movían como si seres extraños se hubieran sumergido rápidamente, perdiéndose en sus profundidades. Lo curioso fue que este extraño suceso se repitió por varios días. Por tal motivo, Mary Ann decidió levantarse más temprano que de costumbre y esconderse sigilosamente tras las cortinas de su habitación, con la intención de descubrir quién o quiénes lanzaban aquellas piedrecillas todas las mañanas. Grande fue su sorpresa al ver diminutos niños bajando de los arbustos de una enorme higuera que se encontraba al pie del riachuelo al costado de su casa. Justo en el momento que ellos se disponían a coger las piedras, Mary Ann abrió su ventana y los sorprendió con un ¡Hola! Los pequeños seres se asustaron muchísimo y de inmediato se sumergieron bajo las aguas del riachuelo, perdiéndose entre la corriente. Al día siguiente, la niña dejó caer a propósito algunos juguetes tras su ventana. Esperó pacientemente en su escondite la aparición de aquellos extraños y diminutos niños. Luego de un buen rato, pudo contemplar cómo bajaban los pequeños de aquel frondoso y gigantesco árbol. Ellos, al ver los juguetes de llamativos colores, se fueron acercando con suma cautela y de rato en rato divisaban con cierta desconfianza a su alrededor. Cuando al fin estuvieron cerca de los objetos, los tomaron quedándose maravillados. Los distintos colores se asemejaban al arco iris y ese detalle les parecía extraordinario. Desde su escondite, Mary Ann veía en silencio y con gran complacencia cómo se divertían estos pequeños seres. Se les veía muy felices con los juguetes encontrados. Fue entonces que la niña decidió hacer su aparición. Abrió la ventana lentamente y esbozando una gran sonrisa, les saludó. ¿Qué tal, amiguitos? Ellos se atemorizaron y acto seguido retrocedieron, dejando caer uno a uno los juguetes sobre el piso. A lo lejos la contemplaban con temor, pero a diferencia del día anterior, no huyeron. Posiblemente no querían renunciar a aquellos lindos objetos de los que ya se sentían dueños. La niña aprovechó y de un salto salió por su ventana. Se fue acercando hacia ellos extendiendo su mano izquierda, donde llevaba una cesta con más juguetes, actitud que podríamos describir como una muestra de confianza para iniciar una amistad. Los pequeños se iban acercando poco a poco. Pese a sus miedos, no podían resistirse a estar cerca de aquellos hermosos juguetes que Mary Ann les ofrecía. La complicidad entre ellos se dio con gran naturalidad y en un abrir y cerrar de ojos ya jugaban y reían como si fueran grandes amigos. Todo iba de lo más divertido, cuando de pronto los pequeños sintieron unos pasos al interior de la casa. Eran los padres de la niña quienes se aproximaban a la ventana, pues al percatarse de la ausencia de Mary Ann, salían en su búsqueda.
Acto seguido, los pequeños se pusieron muy nerviosos y de inmediato se sumergieron en el riachuelo, perdiéndose entre sus movedizas aguas. Fue así que se dio el inicio de una bella y eterna amistad entre la dulce y encantadora niña y los 5 graciosos seres. Desde aquel día pasaron momentos maravillosos, jugaban y reían siempre. Mary Ann se divertía al ver sus rostros de asombro y las distintas emociones que expresaban cada vez que ella les narraba los cuentos que su madre le leía justo antes de acostarla. Una de esas tantas noches, la mamá de la niña le estaba leyendo el cuento de Blancanieves y los 7 enanos. Mary Ann, emocionada y casi gritando, le interrumpió. «Mamá, mamita, yo también tengo 5 amiguitos. Ellos son muy pequeñitos, como los enanos del cuento. Son muy lindos y divertidos. Juegan conmigo todas las mañanas antes que papito y tú se levanten». La madre acarició su cabecita, le sonrió con indescriptible ternura y la llenó de besos. Luego la arropó y le cantó algunas canciones hasta que la niña quedó profundamente dormida. La mamá de Mary Ann supuso que todo lo que su hija le contó eran fantasías propias de su edad y de las tantas historias que ella le narraba cada noche. Así, la niña y sus amigos pasaron mucho tiempo entre juegos, cuentos y travesuras. ¿Cuánto tiempo? En realidad, Mary Ann no sabe con exactitud, pero sí recuerda con honda tristeza el día que se dieron aquella emotiva despedida. Una semana antes llegaron a su casa unos hombres y la niña escuchó la conversación que estos sostuvieron con sus padres. Dijeron ser de una empresa constructora. El hombre más alto se presentó como el ingeniero Torres. Dijo ser el encargado de iniciar la obra que consistía en tumbar las higueras alrededor del riachuelo y a su vez este sería totalmente secado y tapado, ya que pronto se construiría una gran avenida a llamarse Universitaria. Los padres de Mary Ann se pusieron muy contentos. Su papá ya no tendría que caminar de madrugada hasta la avenida Túpac Amaru o hasta la Panamericana Norte para ir a su centro de trabajo. Ahora pasarían las líneas de transporte por la puerta de su casa. Al día siguiente, la pequeña, muy alarmada por lo que había oído, se dirigió al árbol donde sus amigos descansaban. Comenzó a sacudir las ramas para despertarlos. Los pequeños fueron bajando aún con los estragos de somnolencia, bostezando de rato en rato. Ella, exaltada, dijo: «Amigos, amiguitos, están en peligro». Su respiración se aceleraba mientras les iba contando todo. Al término de su relato, la niña tenía sus ojitos húmedos y en los de ellos se reflejaba una profunda tristeza. Los pequeños solo atinaron a abrazarla y sonreírle para consolarla. Luego de unos minutos de silencio, el pequeño de sombrero de paja le dijo: «No te preocupes, niña bonita, nosotros estamos acostumbrados a migrar de un lugar a otro. Cuando llega la civilización y el progreso a un pueblo, siempre es hora de partir y buscar un nuevo hogar, un nuevo árbol de higuera y un nuevo riachuelo». Las palabras del pequeño no mitigaban la pena que envergaba a Mary Ann. Se había acostumbrado a verlos cada mañana, a jugar con ellos, a contarles historias. Sus diminutos amigos secaron sus lágrimas mientras le daban ánimos y a su vez le prometieron nunca, nunca olvidarla. Cogieron de inmediato la rama más grande de la higuera y allí, ante el asombro de la niña, plasmaron sus retratos, incluyendo el de ella.
era la imagen de un día de los tantos que pasaron juntos entre la sombra de aquel árbol. Era una singular y maravillosa obra de arte. Ella, por su parte, les entregó un juguete especial a cada uno de ellos como símbolo de su eterna amistad. Aquella última vez que se vieron, se fundieron en un abrazo imperecedero que quedó grabado en la mente y el corazón de cada uno de ellos. Su amistad se mantendría intacta a pesar del tiempo y las distancias. Ya han pasado muchísimos años desde aquel adiós. Sin embargo, Mary Ann aún conserva aquel regalo que sus amiguitos le entregaron como muestra de gratitud y del gran afecto que se tenían. Lo colocó en un cuadro y hasta hoy lo exhibe en el centro de su sala. Sus amigos actuales le preguntan con curiosidad dónde compró aquel cuadro tan peculiar. Entonces, sonríe y responde que es un regalo de unos amigos inolvidables de su niñez. Muchas veces se animó a contar la verdadera historia del origen de la pintura, pero se cansó de las burlas y las miradas incrédulas de los que escuchaban el relato de aquellas vivencias con sus eternos amigos. Hasta ahora, de vez en cuando, Mary Ann se levanta sobresaltada, siente el sonido de aquellas piedrecillas en su ventana y suspira en lontananza. Sabe que en aquel instante sus pequeños amigos la están recordando. Camina lentamente hacia su ventana, divisa a su alrededor, contempla con nostalgia la llegada del alba. Sin duda, añora días de su niñez. Se queda latergada en el tiempo por un buen rato, inmersa en sus recuerdos, con la mirada perdida hacia el horizonte. Luego regresa a sus pasos, divisando en sus layos su atesorado cuadro. Le sonríe y se vuelve a dormir.